y Por vive eso. al lado de uno de los Sí. gigantes del mundo que también lo oprime y lo reprime. Hace 30 años éramos iguales. Éramos, Sí. éramos incluso nosotros Pero no más puedes desarrollados, Con comparar ¿no? con nosotros Corea. más desarrollados. Sí. Pero le apostaron 30 años a la educación. Y le apostaron a no 30. depender únicamente de China. Sí. Y entonces diversificaron sus relaciones Hasta el políticas y político comerciales. y diplomático. Y lo que voy es que México no está sin posibilidad alguna de enfrentar a Estados Unidos. Hay ejemplos en el mundo que representan casos de éxito ante diferencias tan grandes entre dos países que comparten frontera. En ese caso, bueno, Corea del Sur no comparte directamente frontera, pero es la zona, la órbita de China. A lo que voy es, si México no empieza a pensar en eso y siempre nos vamos con la actitud derrotista de no podemos hacer nada contra Estados Unidos y no empezamos a ejercer políticas como las que otros países, Turquía, por ejemplo, con respecto a la Unión Europea, han ejercido, nunca vamos a salir de ese yugo. Es un círculo vicioso. A lo que voy es, por supuesto que ahorita es muy difícil para hacerle frente a Estados Unidos, pero si no empezamos ahorita a buscar maneras de hacerlo a través de diplomacia pública, a través de diversificación de relaciones políticas y económicas, nunca Bueno, va a suceder. pero es que tenemos un círculo vicioso propio. Pues sí. O sea, es como el anillo dentro del anillo, dentro del anillo, dentro del anillo. Curiosamente, entre el contraste que existe en el poder de Estados Unidos y el poder nuestro, hay un común denominador. Lo único que ha podido detener en cada una de sus circunstancias a los presidentes de cada país son los tribunales. Son los tribunales cuando Trump dice y vamos a hacer y vamos a cerrar y se van mañana los bebés y sale un tribunal que le dice, oiga, no. O sale un estado, un juez de un estado diciendo, aquí no, en este estado no. Pero lo dijo el presidente, pues lo habrá dicho el presidente, pero no procede en el tribunal por esto del otro. Ahora que está pasando en México lo de los amparos, parece ser, digo, la oposición nunca se imaginó que pudiera tener un arma así, pero parece ser que la oposición real a lo que está sucediendo en el país está sucediendo en los tribunales, lo cual enloquece a la casa por dentro, a toda la cadena de Andrés Manuel. La enloquece porque están parando las obras, la oposición no existe, pero los tribunales sí. Incluso llegué a leer a alguien que decía, esos que están poniendo los amparos con una búsqueda golpista. Incluso dije, ay cabrón, ¿dónde andamos? Si nada más la oposición está actuando por el lugar donde los mexicanos nunca pensamos que va a pasar algo, que es los tribunales, que siempre han servido, curiosamente, para chingarnos a nosotros. No, pero también sería muy ingenuo pensar que todo ese tipo de movimientos no tienen un sentido que si no fuera Político. estrictamente golpista, sí sería el de conjuntar los principales poderes económicos Sí. y los principales factores que han hundido a este país y que se han beneficiado históricamente muchos de estos personajes y que ahora se convierten en promotores de una legalidad y de un Estado de Derecho que nunca ha existido. Pero funciona. No, pero funciona porque hoy lo están pidiendo ellos y funciona porque hoy lo están promoviendo para fines políticos específicos. Yo creo que ahí tenemos que tener mucha claridad en el sentido de que el Poder Judicial en sus niveles federal y estatales han sido históricamente una cueva de corruptelas que solo se han movido al amparo de un dinero que hoy ese dinero o los representantes del gran dinero son quienes están promoviendo este tipo de amparos que yo sí me desmarcaría de pretender que puedan tener un sentido épico, de civismo o de gran profundidad no épico, en el esquema. Nomás pero déjame funciona. terminar. Digo, no, sí funcionan hoy porque los factores de poder económico que han controlado todo esto están haciendo que funcionen, pero anteriormente O sea, estás ante diciendo todo lo que que están comprando esa justicia. que están comprando, Está que comprada. están moviéndolos, claro. No, que estás Bueno, diciendo ¿a que- poco hoy ya cambió el Poder Judicial? No, te Nos pregunto, volvemos- te Yo pregunto contesto, dónde está comprada. Yo te contesto. O sea, ¿tú crees que ya cambió todo y que el Poder Judicial No. y los magistrados Al juez ahora Medina- se volvieron? Al juez Medina Mora se le descubrieron cuántos millones de dólares Pues, reciente la semana pasada. ciento y en el Pero tantos. todo el Poder Ciento y Judicial tantos. está lleno de ese tipo de cosas. Porque compadrazgos. curiosamente es el único poder que no está cooptado todavía por Morena. No, pero no. El legislativo sí, el ejecutivo sí y el judicial Por no. elección. Sí. No se te olvide, por Ah. elección, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El Sí. Poder Judicial solo ha podido ser transformado mediante reformas como las que hizo Ernesto Zedillo, pero el Poder Judicial, Broso, ahí sí,
como diría el clásico, con todo respeto, no creo que podamos convertirlo en el paladín de la justicia y de la democracia en México. Ha sido el protector y el anfitrión de los peores intereses en nuestro país, y parte de lo que vivimos, mencionas el caso de Estados Unidos, pues sí, ahí podrán funcionar las leyes, los tribunales, los magistrados, las instituciones, pero aquí no, aquí es todo lo contrario. Entonces, el que hoy, frente a un país que se ha hundido en la corrupción, en la impunidad, en el abandono, hoy salgan los amparos y los promotores de estos amparos, a mí me parece que sí hay un sentido de golpismo político. Una estrategia definitiva. Pero yo te pregunto, con todo lo que decidieron, por ejemplo, reservar en el impacto ambiental de Dos Bocas, que estás viendo que ya algunas cosas las tuvieron que reservar por graves que puedan ser. Imagínate si eso no es una carne ideal. Para que mañana, si no te encargas tú de esas cuestiones que deberían estar dentro del Ejecutivo, del poder del Ejecutivo, no te arriesgas a que te vuelvan a poner un amparo para pararlo de Dos Bocas, porque el informe de impacto ambiental ya viene mal. Sí, lo que debe preocuparnos es la O te cuidas o te van a hacer una celada. Lo que debe preocuparnos, yo creo, es la sustitución del mecanismo imberbe, apenas que no ha podido desarrollarse, de un sistema de partidos políticos y de una lucha política mediante las organizaciones que están establecidas para eso, y que en lugar de ello intervengan factores como estas organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, organizaciones que están señalando otro tipo de cosas, porque entonces esa sustitución implica que el gran capital se convierte en el factor explícito de decisiones y de promoción. Julio, sería maravilloso. Pero miren, sería maravilloso que los partidos políticos estuvieran haciendo la tarea que les toca y que además la pagamos. Y es horrible que sean estos los que ahora los sí, están sustituyendo. Pero y además en los mismos días que ves que lo que está pasando en el PRI, se están yendo las personas del PRI porque acusan que el que va a ganar ya se vendió con Andrés Manuel. No, pues sí, los pobres priistas descubrieron que son el PRI Los y que que son quedan, priistas. sí. O sea, se Y el están... doctor Narro. Sí, claro, el Se doctor enteró Narro ahorita. está... 46 años. Está asombrado de que los priistas sean priistas. Inventaron un patrón, hincharon un patrón de 1,5 millones, ya es de 6, y dentro de ellos como 2 millones son nuevecitos, y vienen todos de Tamaulipas, del lugar donde viene el candidato que apodan AMLito a ellos mismos, porque saben que el señor Moreno se va a vender, se va a vender a Morena, y entonces Sí, ya el está. pobre PRI, pues ya fue, porque es la víbora que se está mordiendo Ahora, la cola y eso- envenenándose de sí mismo. Eso el PRI, y además hemos visto al PAN, no existen Ahora, dentro